Bueno, quisiera señalar que una universidad feminista para nosotras y nosotros y nosotres es una universidad que se interpela a sí misma. Es una universidad dispuesta a revisar sus matrices culturales, androcéntricas, patriarcales, a sus lógicas de funcionamiento jerárquicas, elitistas, sus prácticas también sexistas. Una universidad feminista es una universidad que se incomoda y se pregunta. Y se pregunta y genera a partir de esa pregunta respuestas posibles para seguir corriendo los límites de las estructuras anquilosadas basadas en principios androcéntricos y patriarcales. Creo que la sociedad en su conjunto también se está haciendo esas preguntas, está revisando profundamente el calado de esa matriz cultural, patriarcal, histórica, construida socialmente, que necesitamos desmontar justamente para poder generar sociedades igualitarias, diversas, inclusivas, populares, que rescaten también saberes y experiencias y vivencias de los sectores más desfavorecidos. Una universidad feminista es precisamente la universidad que tiene en cuenta que la sociedad pone muchas expectativas sobre lo que puede hacer la universidad, sobre las ideas que genera, sobre los conocimientos que produce, sobre los profesionales y les profesionales a los que forma. Pone muchas expectativas y también pone muchos recursos. Una universidad feminista es la que entiende que todas esas expectativas y esos recursos que la sociedad deposita en la universidad son devueltos, son un insumo para que la universidad tenga una misión, que es una misión ética y que es una misión emancipadora y que es una dimensión transformadora de las desigualdades que aún nos atraviesan como sociedad. Creo que ese es nuestro horizonte. Quisiéramos que hoy fueran feministas nuestras universidades, pero todavía no lo son. Estamos caminando en una dirección que nos invita a construir universidades feministas. Creo que eso es lo que no podemos perder de vista, el horizonte hacia el cual caminamos. Todas las acciones que vamos haciendo en materia de abordaje de las violencias, de inclusión de la diversidad, de transversalización de la perspectiva de género en la formación de los futuros profesionales, pero también en la gestión, en la investigación, en la extensión, todas las políticas de cuidado, de bienestar, de conciliación que vamos llevando adelante en nuestras universidades, son pasos que nos vamos dando para correr precisamente esos límites estructurales que necesitamos desmontar para que finalmente podamos tener una sociedad más justa, más libre e igualitaria. Bueno, frente a la pregunta de qué debemos hacer docentes, no docentes, autoridades de la universidad y quienes tenemos cierto grado de responsabilidad cuando un estudiante se acerca para consultar por alguna situación de violencia, es fundamentalmente predisponerse a contener, a escuchar empáticamente y abordar la situación en el menor tiempo posible y con la mayor racionalidad y eficacia. Y además abordarla de manera integral. Esto quiere decir que no solo poder nominar el tipo de violencia que se está escuchando, que se está viviendo por parte de la persona, del grupo que consulta, pero también actuar velozmente en las medidas preventivas o reparatorias o precautorias incluso que esa situación merezca que llevemos adelante. Una cosa que me parece importante destacar, que cuando intervenimos en situaciones de violencia hay que tener mucha predisposición para poder escuchar y contener, fundamentalmente porque quien se acerca es porque ha llegado a un límite y es probable que esa situación que se está relatando sea una relación vivida con insistencia o sistemáticamente o que tiene un tiempo de ser producida y bueno, y necesitamos predisponernos para poder contener.
Por otro lado, bueno, siempre es importante sostener el principio de confidencialidad. Esto quiere decir que inmediatamente después de esa escucha, bueno, mantener la reserva, intervenir interactuando con las personas que pueden hacer algo al respecto, no hacer circular eso como rumor, sino en todo caso, si hay que aplicar alguna medida protectiva o preventiva para que esa situación de violencia cese, hay que actuar rápidamente con quienes están en condiciones de aplicar esas medidas. Eso puede ser las máximas autoridades de la facultad, el equipo de asesoría jurídica, o algunas otras personas o actores o espacios que deben controlar justamente el espacio donde se dan esas situaciones para que no se vuelvan a producir y para evitar condiciones que habiliten la revictimización de las personas que consultan o que denuncian. Otra condición indispensable para la escucha de estas situaciones, ya sea que sean situaciones vividas por una persona o por un colectivo, es dimensionar lo que podemos hacer desde la institución. Eso es qué recursos tenemos, qué podemos aplicar de esos recursos, en qué contextos podemos llevarlos adelante, sobre todo para no generar falsas expectativas de algunas intervenciones que no podemos llevar adelante en lo inmediato o que no nos compete como institución llevar adelante. Así que también tener en cuenta esta dimensión que tiene que ver con no sobreintervenir en las situaciones, pero tampoco subestimarlas. O sea, es como manejar ese equilibrio entre la sobreintervención y la subestimación. Digamos, creo que un equipo que intervenga ante situaciones de violencia es el equipo mejor preparado, es un equipo capacitado para eso, es el equipo mejor preparado para hacerlo, porque bueno, tiene una formación, una experiencia, una experticia para llevar adelante esta tarea, pero al mismo tiempo quienes interactúen con ese equipo y que tengan grados de responsabilidad en las áreas o los ámbitos en los que se desempeñen, tienen que poder registrar lo que el equipo solicita para no incurrir en estas sobreintervenciones o subestimaciones de las situaciones relatadas. Y quisiera recalcar la importancia de contar con equipos formados para atención en violencia. Sabemos que el trabajo en estos espacios son trabajos altamente demandantes que requieren personas capacitadas, con recursos de formación, pero también con recursos de intervención. Son situaciones que nos ponen ante la complejidad de abordar las violencias sexistas. Muchas veces esas violencias que escuchamos en los espacios de atención se relacionan, se conectan con también violencias vividas por quienes podemos estar ejerciendo esa tarea de referentes o de agentes de atención. Entonces tenemos que poder también trabajar como mínimo en dupla y si no en equipos interdisciplinarios que nos permitan también tener la distancia necesaria para poder hacer una intervención integral, efectiva y correcta. Y eso requiere es precisamente equipos formados, ¿no? Equipos formados que puedan hacer tareas de retrabajo, de supervisión, de reflexión en torno a las intervenciones que se llevan adelante. Con respecto a las políticas que podemos llevar adelante en las aulas, en todos los espacios académicos, ya sea desde los primeros años o los cursillos de ingreso, como en el ciclo superior, es primero dar a conocer la existencia del protocolo y de cómo funciona, ¿no? Quiénes son los equipos, dónde están, también para que esa información sea accesible, ante cualquier necesidad sea información que está a la mano, que cualquier persona puede acudir de forma directa o también que pueda ser acompañado por alguna otra para la escucha, digamos, ¿no? Para generar ahí un espacio de contención y de escucha inmediata.
Nosotras en la Universidad Nacional de Rosario llevamos adelante una política ya hace muchos años, que es el programa de promotoras contra las violencias sexistas, y eso ha sido un gran acierto y creo que tenemos que trabajar en esa dirección también por todo lo que implica la escucha de proximidad. En general son las mujeres las que escuchan a otras mujeres que relatan situaciones de violencia, son compañeras de cursada, compañeras de trabajo, compañeras docentes quienes escuchan a otras, situaciones que se relatan en relación a violencias vividas, muchas veces ocasionalmente y muchas otras, y la mayoría de las veces de forma sistemática. Entonces tenemos que formar a las mujeres, y nosotras también diríamos a las mujeres y a las feminidades que pueden sufrir estas situaciones de violencia de género, para que puedan acompañar, para que puedan registrar, para que también puedan intervenir de manera de no sobreestimar o subestimar las situaciones, y acercarlas a los equipos de atención, a los espacios de protocolo, que son los espacios capacitados e idóneos para poder calibrar la situación, mensurar los riesgos que se corren, nominar también las situaciones de violencia y llevar adelante una estrategia de intervención que permita hacer cesar esa situación, erradicarla en el tiempo más corto posible, pero también prevenir para que esa situación no se vuelva a dar, digamos, y pensar estrategias a mediano y a largo plazo para revisar y erradicar las condiciones que hicieron posible que esa violencia se dé. También me gustaría destacar algunas acciones que llevamos adelante en la Universidad Nacional de Rosario en el último tiempo, que tiene que ver con haber revisado el protocolo que existía desde el año 2018, que aprobamos en el año 2018 y que estaba vigente hasta este año, porque a principios de año en el primer Consejo Superior logramos aprobar una reformulación de ese protocolo, atendiendo también los diagnósticos que veníamos llevando adelante, los límites que fuimos encontrando en el camino de la implementación de ese protocolo, las dificultades, los obstáculos y las carencias que tenía esa primera herramienta que aprobamos un poco al calor de todo lo que fueron los debates del 2018. Ya en el 2022, pudimos aprobar una herramienta, un protocolo mucho más acorde a las necesidades que tenemos actualmente, a las decisiones también que hemos tomado de manera institucional, jerarquizando la política de género y sexualidades y creando una dirección de abordaje y de prevención de las violencias sexistas en el marco de esta jerarquización. Una de las falencias que tenía el protocolo, nosotros tenemos escuelas preuniversitarias, necesitábamos contar con una herramienta dentro del protocolo que atendiera situaciones de violencia vividas por estudiantes menores de 18 años, digamos, por estudiantes de las escuelas o estudiantes menores de 18 años que también a veces pueden acceder a la universidad siendo menores de edad. Entonces, necesitábamos ahí desplegar una serie de procedimientos específicos para atender esas situaciones, teniendo en cuenta la normativa nacional e internacional vinculada a los derechos de jóvenes y adolescentes y también las reformas del Código Civil. Otra cosa que fuimos incorporando también es toda la normativa o el marco jurídico que se fue actualizando en esos años, desde la ley Micaela, que no existía cuando aprobamos la primera versión del protocolo, hasta el convenio 190 de la OIT, que nuestro país lo firma y es parte, digamos, y se compromete a su implementación, que es el convenio 190 que aplica para las violencias vividas en el ámbito laboral, violencias laborales y también violencia de género. Ese marco normativo también nos invitaba a agregarlo en los considerandos. También la existencia de la RUGE como red, que no estaba formalizada dentro del SIN cuando aprobamos la primera versión del protocolo. Eso nos parecía que ameritaba ser incorporada en los considerandos. Y por último, las modificaciones que se hicieron a la ley 26485, que son la tipificación de las violencias vinculadas al ámbito de la política y al acoso sexual y al acoso callejero.
esos marcos normativos que fueron creciendo, que se fueron modificando fuera del ámbito universitario, impactan también en las herramientas que construimos, entonces necesitamos incorporarlas. Por otro lado, también incorporamos toda la estrategia de fortalecimiento institucional de los espacios de atención, que en nuestro caso está implicando la realización de concursos para dotar de 2 referentes de atención por cada unidad académica. En nuestra universidad hay 12 facultades y 3 escuelas preuniversitarias, y cada una de las unidades académicas está contando con 2 agentes de atención para dar justamente sustento a esta política. Así que bueno, necesitábamos incorporar también ese dispositivo, digamos, global, que tiene que ver con generar un equipo de atención de 32 personas, porque bueno, hay 15 unidades académicas, pero también hay 2 referentes de atención para los espacios universitarios que no configuran unidades académicas, como rectorado, vicerrectorado, comedores, gimnasio. Así que ahí también dejamos plasmado la conformación de esos equipos. Y por último, y me parece que esto es lo más importante a destacar, también las medidas fueron desglosadas o especificadas con mucha más rigurosidad que lo que estaban desarrolladas en la primera versión. Las medidas preventivas, las medidas protectivas, las medidas de reparación y de restauración. Ahí, cuando hablamos de medidas preventivas y de protección, son las medidas que están destinadas a resguardar a las personas afectadas o a la persona afectada con el fin de garantizar su pleno desempeño en la vida universitaria. Y eso tenía que ser enunciado de una manera clara, porque bueno, había ciertas ambigüedades en la versión anterior, justamente porque estas medidas no tienen un carácter sancionatorio, sino que persiguen que esa situación cese. Y muchas veces, para que una situación cese, no hace falta abrir un sumario y generar una sanción y esperar que todo ese proceso jurídico termine, sino generar una intervención institucional inmediata. Y ahí también capacitar a las autoridades de cada una de las unidades académicas, que son las que están habilitadas por estatuto a aplicar esas medidas preventivas o protectorias de manera inmediata, porque también necesitábamos que esas medidas fueran aplicadas de acuerdo a los principios rectores del protocolo, y uno de los principios rectores es la celeridad. Así que me parece que es importante destacar en estos cambios que fuimos generando. Y por último, también las medidas restauratorias o reparatorias, que tampoco estaban desarrolladas en la versión anterior del protocolo, que pueden ser solicitadas por las personas afectadas, que son necesarias también de ser enunciadas, y que frente a esa enunciación nosotros tenemos que valorar la capacidad de las personas afectadas para enunciar el derecho a ser reparadas. Y esas medidas reparatorias pueden ser muy diversas. En principio, las medidas reparatorias también nos permiten sacar a la persona, sacar en el sentido figurado, a la persona afectada del lugar de la víctima y hacerla parte de la estrategia de reparación que podemos llevar adelante como institución. Escuchar su voz, escuchar sus necesidades, escuchar lo que solicita, es un derecho de las personas que han atravesado situaciones de violencia, y necesitamos poner todo eso sobre la mesa e integrar toda esta perspectiva dentro del proceso de intervención, porque necesitamos también reparar de manera integral los daños que efectivamente una situación causó. Y a veces la reparación no pasa por una sanción, porque las propias personas afectadas no están esperando una sanción para quienes ejercen violencia, sino que lo que solicitan es que esto no se vuelva a repetir. Y eso implica una estrategia institucional de disuadir a quienes ejercen violencia para que dejen de hacerlo, pero también de reparar colectiva y comunitariamente los daños que esa violencia produjo, y de eliminar colectiva y comunitariamente las condiciones que permitieron que esa persona o ese colectivo de personas que ejerció violencia las haya perpetrado.
Y creo que esos son aciertos también muy importantes que tiene el nuevo protocolo y que de alguna manera recoge el diagnóstico y las recomendaciones y las percepciones que fuimos construyendo desde los propios espacios de atención para poder generar esta modificación.